A medida que la herejía se extiende por toda la galaxia y la confusión reina, solo una cosa es cierta. Horus y sus legiones traidoras atacarán Terra. Pero no la encontrarán sin vigilancia. El arrecife ardent, un anillo de bastiones armados que la rodea y bases en asteroides no es más que una entre muchas de sus líneas de defensa. El capitán Arcádese de los ultramarines se encuentra al mando de una gran cantidad de sus hermanos de batalla cuando la flota rebelde del Señor de la Guerra lance su asalto final sobre el mundo trono. Mantendrá la línea incluso aceptando una muerte casi segura, o su lealtad vacilará en los momentos finales. Tú y yo no siempre nos hemos visto cara a cara, dijo uno. Tenía una voz culta, envejecida, pero impregnada de poder. La cadencia de un estadista o un negociador político. En los antiguos días de la vieja tierra, el Imperio Romano ya habría empleado a hombres como este de maestros del espionaje. Pero aquí estamos peleando una guerra en dos frentes, nuestro propósito alineado al fin. Nuestro objetivo siempre ha sido la misma, dijo el otro. Su timbre era mucho más profundo y puso el primer orador en mente, como siempre hacía, en una bóveda de piedra revestida. No había ningún compromiso en su tono. Era, como él, sólido e inquebrantable. Y sin embargo el otro le estaba pidiendo eso. Compromiso. Son nuestros métodos los que difieren. Había poder aquí también, pero marcial en lugar de esotérico. Él irradiaba fuerza esta vez, fuerza e intimidación. La inmediatez frente a la longevidad, no tienen que ser mutuamente excluyentes. Las guerras se ganan con algo más que volteres y espadas. No era más que un hombre, el primer orador, un ser menor que el titán que se eleva por encima de él, pero su presencia igualaba a la estatura física del otro. ¿Pero estamos de acuerdo en eso? Preguntó, asegurándose que el guerrero entiende la naturaleza exacta de su pacto. Hacer cualquier otra cosa podría socavar todo lo que habían logrado en la ruptura de la ley de su padre. Desde Licaea, las cosas han cambiado. El silencio del guerrero sugería que no estaba de acuerdo con el plan, pero asintió lentamente. Esto lo hacemos por el nuevo imperio, dijo el primer orador. El fin justifica los medios. Estamos hablando de la supervivencia. Otra vez el silencio, luego el más mínimo gesto agrietado rostro curtido del guerrero. Quería estar lejos de este lugar, para estar de vuelta en las paredes donde sus dones únicos podrían emplearse mejor. Este pretoriano no era dado a merodear en las sombras y hablar en susurros. Nuestra primera prioridad debe ser parar la flota antes de penetrar en nuestra atmósfera. Si podemos detenerlo ahí, podemos derrotarlos. Horus Lupercal nunca podría llegar a las murallas. El primer orador entrecerró los ojos, lo que sugería que ambos sabían que era un escenario muy poco probable. Mi hermano, y era difícil de decir, y los labios del guerrero se encresparon cuando usó la palabra. Atrocidades allá de la comprensión, el fratricidio a una escala terrible habían agriado el respeto y matado cualquier lazo de hermandad entre ellos. Apenas atreviéndose a admitirlo, incluso a sí mismo, el pretoriano quería que Horus rompiese el cordón para que pudiera estrellarse contra las puertas. Sus manos enguantadas se convirtieron en puños, la mandíbula se cerró y las palabras se deslizaron por un rastrillo de dientes apretados. Él llegará a las murallas. Entonces tenemos que utilizar todas las armas a nuestra disposición. No hacer otra cosa resultaría en derrota para la humanidad. El guerrero suspiró, larga y profundamente, como si todas sus dudas y reservas pudiesen ser expulsadas con un solo aliento. Me siento incómodo con esto. Por supuesto que sí. Por eso necesito tu confianza. Por eso tenías que saberlo solo tú. No pisaremos ligeramente sobre los edictos de nuestro padre. Él no es tu padre. Él es el padre de todos nosotros, señor pretoriano, ¿verdad? Encontrándose con mirada del estadista, la voz de la guerrera se sumió en un susurro abisal. Nunca debes saberlo. Algo goteaba desde su oreja. Corrió por el lóbulo y la mejilla hasta que tocó el duro suelo debajo de él. Torciéndose y enrollándose dentro de su mente, débiles ecos de su intrusión demoraron en su mente como los fragmentos de un sueño medio recordado. Serpentino e insidioso, dejaba un frío rastro a su paso. Estaba caliente al principio, y llevaba un olor metálico. Como persianas blindadas, los ojos de Arcades se abrieron de golpe. La sangre se filtraba de su oreja. Estoy herido. Pero no podía recordar ninguna batalla en la que hubiera sufrido una lesión. Vestido con armadura de batalla de color hueso, sabía que era un guerrero, sintiéndolo en el lento retorno de la fuerza de su brazo, los instintos marciales inundando su cerebro con la acción y la lucha contra la acción, el impulso de adrenalina instándole a moverse.
legiones y impulsándose hacia arriba sobre sus rodillas, la ceramita dividida de su armadura gritó una advertencia y sintió el dolor de las heridas de nuevo. La agonía quemaba por su lado, al rojo vivo y enojado. La aplastó hacia abajo, se limpió la sangre de la cara llena de cicatrices con una mano enguantada y se puso en pie. Infieme. Su voz sonaba extraña, agrietada y áspera por falta de uso. El instinto empujó a la palabra. Todo en Arcade se tenía que seguir adelante. Las paredes de piedra, reforzado y adamantium reforzado lo envolvieron. Este lugar era extraño y sin embargo familiar. Aguantando, hermano capitán. Un guerrero con servoarmadura azul cobalto respondió. Llevaba el signo de última sobre su hombrera izquierda, la marca de la legión de Guilliman, igual que Arcadese. Este guerrero era su hermano de batalla, pero no podía recordar su nombre. Teniente, y logró recordar, reconociendo las marcas rango en el plato batalla. Ayúdame a llegar a mi estación. De inmediato, hermano capitán. Un trueno sonó dentro de los límites de la fortaleza, golpeando desde los dos pares de macrocañones emplazados en las paredes de la fortaleza hacia la izquierda y derecha del trono de mando de Arcadese. Cada uno era atendido por un hermano de batalla, ultramarines que Arcadese debería conocer, pero no reconoció. Sentándose, los puertos de control del trono conectándose en su armadura, trató de capturar un cierto sentido de la realidad que le rodeaba, pero era confuso. El ahora del momento era visceral, tangible, pero no poseía ningún contexto. Como piezas de una imagen a través de la resolución de una neblina, Arcade se comenzó a reunir los elementos dispares de su situación. Me han herido, lo sabía, una lesión en la cabeza. A través de una amplia hendidura vertical directamente delante de él, se estaba librando una batalla lejana. Multitudinarias filas de infantería y columnas blindadas surcaban un campo de matanza en curso de colisión con un montón cápsulas que abandonan sus vainas, cayendo al mundo en estelas de fuego. A pesar de la limitada visión que se ofrecía a través de la rendija de visión, Arcades nunca había visto tantos. No desde Ullanori, y entonces las lanzas de fuego habían sido sus aliados, en los días de guerra gloriosa cuando el propósito era justo, y el enemigo declarado. Los celos y la traición, la corrupción de la profunda rivalidad fraternal había enturbiado todo eso. El dolor destelló de nuevo, pero este era una reliquia, un fantasma degradado de la memoria. Agudamente, se acordó de los crudos implantes biónicos que representaban más de la mitad de su cuerpo. Hermano capitán, pronunció el teniente, erguido inmediatamente a la derecha del trono de mando de Arcadese mientras señalaba con un dedo enguantado. Arcadese lo siguió y, como si estuviera siendo revelado a él por primera vez, se dio cuenta del banco de pantallas de todo el corte vertical. En varias de las pantallas vio el orbe azul-verde de Terra y supo entonces lo cerca que había llegado la guerra. Miraron en la última puerta. La vanguardia del señor de la guerra ha roto el cordón imperial exterior, concluyó el teniente. Los acontecimientos se estaban moviendo rápidamente, mucho más rápido de lo que Arcadese podría comprender en un primer momento. Brechas interrumpieron su sentido de continuidad, como si fuese parte de las actas resumidas editadas de un informe de la misión, solo que él estaba viviendo la misión en ese momento y no tenía ningún recuerdo de las omisiones. La herida en la cabeza debe estar retrasando mi conocimiento. Mentalmente, se lo quitó de encima. Una flota de naves espaciales se deslizó en la pantalla. Vastas, gigantes, envueltas en metros de espesor de armadura y el parpadeante capullo de los escudos de vacío, que restó importancia a las ineficaces baterías antiaéreas enemigas con desdén. Se movían lentamente pero sin cesar, como enganchados en la oscuridad del espacio real, pero acuchillando a través del vacío con gran inexorabilidad. Formaciones de armas brillaban en sus flancos, y lanzas arco escupieron largas vigas de furia destructiva. Todas las armas, centrad el fuego contra el buque insignia, dijo Arcadese, con voz áspera pero con la mente agudizándose con la inmediatez de la amenaza. Artilleros 1 al 4, alterad las trayectorias. Comprobó la posición de la atmósfera de la nave principal con la instrumentación a su disposición como la vista de las pantallas, apenas acababa de notar la consola de control a las coordenadas marcadas. Los servos chillando presagiaban el movimiento de las armas. Los elevadores de munición pedalearon con furia, subiendo un suministro de proyectiles superpesados en sus vastas revistas. Un cuarteto de fijadores de blanco se fundieron en una sola retícula. A pesar de sus heridas, Arcade se apoyó las manos sobre la consola de comandos y se levantó, desacoplando los conectores de control en el proceso. Un verde monocromo se arrojaba desde las pantallas a un pobremente iluminado rostro devastado por la guerra. Fuego.
Una onda densa de ruido y el hedor actínico de municiones expulsadas acompañaron al cañoneo. Múltiples impactos se registraron contra los escudos de vacío del crucero insignia. Los escudos de vacío ya bajo asalto de un grupo de fragatas aliadas en cursos de intercepción brillaron, parpadearon una vez y desaparecieron. El bombardeo sostenido de los macrocañones rasgó una línea de explosiones a través de la nariz y la parte más vulnerable del crucero, que gruñó como un carguero ya apuñalado en una mancha de aceite. Deslizándose de la formación, viró a través de las otras naves enemigas en la línea. Incapaz de frenar su impulso brutal, los otros cruceros chocaron con el cuerpo aturdido de la nave principal afectada. Un fuego silencioso rugía a través del espacio real, iluminando como un faro que fue devorado en cuestión de segundos. Un momento más tarde el reactor de la nave principal alcanzó masa crítica, desatando una llamarada nuclear tan brillante como una estrella moribunda, consumiendo a las naves que le rodeaban. Fue el destello mortal de una flotilla, que trajo una sonrisa salvaje a las tripulaciones de Arcadese mientras protegían sus ojos del flash. El blanco magnesio se desvanecía cuando una unidad de voz integrada en la consola de comandos crepitó y la voz de un rey guerrero brotó, cortando los cortos gritos de victoria de los ultramarines. Guerreros del arrecife ardent, soy Rogal Dorn. El señor de la guerra viene, llamando a nuestras puertas. Vosotros sois la vanguardia, vuestro cuerpo sus ladrillos, vuestra sangre su mortero. Manteneos firmes durante todo el tiempo que podáis. Os honro, a todos y cada uno, por vuestro sacrificio. Pretorianos todos, vuestros nombres vivirán por la eternidad. Defended la última puerta y hacedlo con desafío en el corazón y el puño cerrado. No le deis nada al architraidor. Hacedle pagar por cada metro de sangre. Somos como uno solo, unidos en propósito. En nombre del emperador y por la supervivencia de Terra, aguantad. El mismísimo primarca Dorn estaba mirando, y Arcades seguiría a su orden como si se hubiera dado por su propio primarca. Derivando su atención lejos de los restos de las naves destruidas arriba, su mirada se posó en el campo de batalla. Cortes de infantería, cada una de cientos de efectivos, habían mantenido ocupadas a la primera ola de guerreros desembarcados. Incluso con el apoyo de grandes cantidades de carros de combate, los legionarios traidores los estaban descuartizando en su camino. Brillante arteria carmesí contra las armaduras de color blanco y azul revelaban la lealtad de los guerreros combatiendo en sus puertas, y Arcade se reprimió un escalofrío de la desesperación lo que acababa de reconocer. Los berserkers se han quitado sus correas y murmuró. El teniente parecía no escucharle o preocuparle, como si fuese una armadura vacía. Una pantalla retina se movió hacia abajo, sobre el ojo de Arcadese desde un círculo de comandos que apenas se dio cuenta que llevaba puesto y llamó la atención a las caras blindadas de cada uno de los ultramarines liderando una de las cohortes del ejército. Los nombres se le escapaban, eran meramente hermano veterano, definidos por el sufijo salpa a capa. Retiraos y consolidad, ladró al microtransmisor, antes de distribuir las órdenes específicas a cada hermano veterano a su vez. Poco a poco, los defensores comenzaron una retirada del combate, endureciendo su formación en torno a las restantes cortes y permitiendo a los demás que formasen la retaguardia. Batallones de tanques fueron sacrificados con valentía para detener el avance de los guerreros enemigos, destrozados hasta convertirse en cáscaras en una cascada de bombas incendiarias y metal cortado. Intensificar el fuego por filas, prosiguió Arcadese, evaluando y reevaluando el conflicto a través de la hendidura vertical y las pantallas. No os involucréis directamente. Contra los guerreros berserker, mantenerlos a una distancia de un brazo era la única esperanza de prevenir una masacre. Aférrate durante el tiempo que sea posible, volviendo las palabras a él. Elevando sus ojos hacia el cielo por un momento, Arcades vio una flotilla de naves imperiales dominando el espacio cercano. Se volvió a sus artilleros. Fijaos en las naves de menor rango, diluid sus números, y atacaremos lo que quede. Los macrocañones alteraron la alineación de nuevo y una serie de pulsantes informes sonó en toda la fortaleza. A través de la hendidura vertical, Arcade se presenció el martilleo de la primera oleada enemiga. Se dividieron por la barrera, el polvo y el humo de la decoloración revelando los cadáveres amontonados de los guerreros que una vez había llamado aliados. Sus muertes hicieron poco para acallar el dolor en su corazón, sino que reforzaron a las cohortes del ejército que superaban enormemente a los atacantes ahora. La batalla de tierra se convirtió en un punto muerto. Finamente hecho, señor, dijo el teniente. El enemigo está contenido. Su tono carecía de personalidad, como si la respuesta estuviese meramente programada. Por ahora, hermano, respondió Arcadese.
La unidad de Vox crujió de nuevo antes de que algo más pudiera decirse, advirtiendo el acercamiento de naves en la región del espacio sobre la que se encontraban centinelas. Un vistazo a la pantalla de vista reveló una flota mucho más grande. Uno de los buques, en particular, se destacó del resto. Espíritu vengativo y la nave insignia de Horus era inmensa, un aumento irregular de negro contra negro, erizado de cañones y gruñendo con la sensación de un animal apenas enjaulado. Una serie de cruceros y naves capitales monstruosas le rodeaba, pero todo se empequeñece por la barcaza de batalla del Señor de la Guerra. Este era el instrumento de la voluntad de Horus en el vacío, el recipiente oscuro que encarnaba su pacto grabado con el caos y la promesa de la omnipotencia que debe entregar este último bastión de la humanidad a sus dioses ruinosos. Cuando habló, lo hizo con el rugido de una gran variedad de armas lo suficientemente poderosas como para destruir mundos. El espíritu vengativo emitió una sola palabra de la boca de sus numerosos cañones, y esa palabra era condenación. La flotilla de interceptación imperial desapareció en una tormenta de fuego caliente y silencioso, desperdigados como ceniza en el viento solar. El espacio latía con la violencia de su destrucción, con el dolor y el daño de la herida infligida por el buque insignia de Horus. Por una vez, Arcade se vaciló. ¿Cómo podemos prevalecer contra tal furia sin límites? Pero era un ultramarine, y si sabía algo era sobre el deber. Tenía una línea de mantener, por el emperador, por Terra y todas las muchas almas de la humanidad que se sacrificarían a los dioses sedientos si fallaba. Aumentar el ritmo de disparo de las armas. Rastread a los escoltas y desgajadlos de la formación. Vamos a enmarañar a la nave insignia con los cascos destrozados de su propia flota. El espíritu vengativo estaba todavía demasiado lejos para disparar contra él. A esa distancia una nave de ese tamaño, con su armadura y escudos, haría caso omiso de los cañonazos, como una picadura de insecto. Sus naves adelantadas ofrecían una perspectiva diferente. Habían quemado sus motores para limpiar delante del emblemático Goliat, como depredadores y peces de menor tamaño alrededor de un leviatán de las profundidades. Arcade se quería crear un cementerio de naves destruidas que el espíritu vengativo vadease. Incluso si pudieran frenar el buque insignia, por eso sería una especie de victoria. Ataque de artillería pesada sostenido, ordenó. Que no cese el fuego hasta que os quedéis sin munición. El tiroteo duró menos de un minuto cuando la fortaleza fue golpeada por una de las naves más grandes del séquito de Horus. Arcades se levantó de su asiento por la onda expansiva. Virutas de rococemento picaban su cara donde perforaban la piel y la carne. Una se incrustó en su mandíbula, pero no le hizo caso. Se dio la vuelta, vertiginosamente, en intento de agarrar el borde del trono de mandos cuando se estrelló sobre él. Fuego, humo y el ruido llenaron sus sentidos. En algún lugar, oyó un grito ahogado. El artillero está muerto. Elevándose sobre sus pies más rápido esta vez, Arcades se sacudió la desorientación y miró a través del humo desvaneciéndose que sus peores temores se habían cumplido. Una marioneta rota de guerrero medio caída del arnés del arma. Su cuerpo partido por la cintura. La mayor parte de la parte izquierda de su cráneo estaba aplastado. Su ojo restante miraba desde un rostro ensangrentado que había sido noble pero ahora era horrible. El teniente había desaparecido de su vista en la tormenta de fuego. Arcades no sabía si el ultramarine estaba vivo o muerto. Los escombros estaban por todas partes, rodeados de polvo asfixiante. Un trozo de muralla se derrumbó hacia el interior y el rugido de batalla en el exterior se hizo más fuerte con su ausencia. El hedor a carne carbonizada y el sabor acerbo de calor incendiario llegaba del viento turbulento. Después de una breve interrupción, las otras armas reanudaron su bombardeo. En una pantalla agrietada, su imagen intermitente y llena de estática, el buque responsable de herir a la fortaleza fue destruido. Una cuarta arma, aún en funcionamiento, estaba en silencio. El espíritu vengativo se acercó, golpeando las naves destruidas sin detenerse. Había que dispararle rápidamente, intentar lo imposible y reducir o al menos retrasar una nave que podría destrozar su fortaleza y el asteroide en el que estaba situada con una sola ráfaga inconexa de sus armas. Arcade se fue tambaleándose hasta el cañón estancado, sacó al artillero muerto y se puso el arnés de tiro y se colocó en el asiento del artillero. El punto de mira cubrió su visión, su macrozoom le permitía escoger las naves específicas a través del espacio. A través de la luz azul del filtro de la matriz de selección de objetivos, vio una batalla espacial en furioso desarrollo. Una serie de inmensas naves imperiales clase emperador se habían trasladado para bloquear la ruta del espíritu vengativo y su vanguardia personal.
Flashes como estrellas, manchas de ultraluz marcaban el desencadenamiento de las lanzas delanteras. Una gran fragata quedó paralizada por varios haces simultáneamente y explotó en una supernova, que irradiando calor mortal en una niebla invisible de sus reactores quemados. Alineándose con un crucero en la estela del buque destruido en su retícula, sin ser consciente de la munición existente que se reflejaba en el extremo derecho de su pantalla, Arcade se accionó de los gatillos de disparo. Un estacato constante tamborileaba a través de su cuerpo mientras el arnés era incapaz de frenar totalmente el retroceso de la arma masiva. Ningún mortal podría haber utilizado los macrocañones sin que sus huesos fuesen reducidos a astillas y sus entrañas convertidas en sopa en una sola andanada. Arcade se lo soportó, deleitándose con la satisfacción catártica de ver una lágrima abierta en la popa del crucero. Babeó hombres y combustibles, desacelerando y luchó por encontrar soluciones de disparo de represalia. Otros 3 macrocañones cosieron líneas de proyectiles superpesados en sus flancos, abriendo cubiertas completas, derrumbando torres artilladas y abriendo secciones completas de blindaje cuando los escudos de vacío capitularon totalmente. Derribadlo. Arcade se gritaba, desahogando su frustración ante la certeza de que esto no era más que un anticipo de todas sus muertes. Una reacción en cadena rompió el crucero en varios pedazos, ahora era poco más que restos inundando un mar oscuro y descuidado. Una tumba de herejes congelada instantáneamente relegada al olvido. Siguiendo ese mar de negro absoluto, Arcade se encontró y fijó a otro buque. Una salva combinada derrumbó sus escudos, rompió algunas torres de comunicaciones antes de que un fuerte apretón en el hombro le apartó del universo miope en el que era un prisionero voluntario. Nuestras fuerzas de tierra están fallando, señor. El teniente estaba vivo. Tenía la cara ensangrentada, con una línea quebrada de carmín en la mejilla que estaba sangrando hasta el cuello y su gorguera cubierta de hielo, pero vivo. Puedo manejar el arma, señor, añadió. Arcade se asintió con la cabeza, tiró el arnés de tiro para dejar al teniente, y se dirigió a la consola de mando. ¿Cómo? Donde hace instantes la batalla estaba empantanado en un punto muerto, ahora los traidores se habían reagrupado, sus fuerzas inexplicablemente repuestas. Estaban perdiendo otra vez. Más que eso, algo se movió entre la multitud en guerra. De carne roja con ojos negros como el más oscuro pedernal, una aura siniestra que exudaba de sus cuerpos musculosos en un vapor visceral, Arcade no tenía palabras para describir a estos y monstruos. Falanges enteras de hombres, que habían perdido a sus capitanes legionarios, huyeron al ver la cara de los horrores. Fueron abatidos por fuego Volter, los separó como el trigo trillado. Los guerreros leales todavía estaban luchando con apuros, manteniéndose algún tiempo antes de una retirada a gran escala pusiese fin a su resistencia. Arcade se activó el comunicador de su oído. ¿Cuántos hombres tenemos como guarnición? El teniente respondió mecánicamente. 50 astartes y 500 auxiliares del ejército. Le esperan en las profundidades, delante de la puerta. Yo no pregunté si Arcade se lo dejó ir. El teniente no escuchaba nada más. Sus últimas palabras a Arcade se lo perseguían mientras caminaba hacia el plato elevador que lo llevase a baja profundidad con los últimos defensores de la fortaleza inferior. Ha sido un honor servir con usted, señor. La respuesta sonó hueca, incluso falsa. Y con usted, teniente. Envuelto en sombras, motas de polvo en espiral hacia la tierra con el retroceso de los macrocañones, el nivel a baja profundidad era un gran espacio hueco. En su centro, en posición de firmes en un charco de luz ondulante, era un cuadrado de más de 5.000 hombres. Los oficiales ultramarines resaltaban muy por encima de los soldados del ejército, con sus Volter sobre el pecho. Cuando la placa del elevador aterrizó, Arcade se dio cuenta de que llevaba toda su panoplia de guerra, incluyendo capa y laurel. Se dio cuenta de los guerreros que estaba a punto de mandar a la muerte a través de las lentes de su casco. Estrechada contra su muslo izquierdo había una espada ornamentada, a la derecha, enfundada y cargada, era una pistola Volter. Los circuitos de mando habían desaparecido. Un servidor armero que no había estado con él cuando la placa del elevador descendió estaba a su lado ahora y se inclinó con humildad. Servidor, mi espada, dijo, tendiéndole la mano para que el sirviente armero colocase la espada en ella. La empuñadura se sentía fuerte, prestando su fuerza al brazo de Arcade cuando lo tocó. Mi propósito ahora, murmuró a la criatura, que retrocedió mientras Arcade se bajó de la placa del elevador al nivel más bajo de la fortaleza. No se cuestionó, por nada de lo que podía haber pedido o ha tenido una respuesta que importarse en los próximos instantes.
En su lugar, se limitó a preguntar. ¿Estáis listos para hacer vuestro sacrificio conmigo y morir en el nombre de Terra? Por el trono y el emperador. Más de 5000 voces respondieron gritando al unísono. Arcades asintió con la cabeza y encontró acero en los ojos de cada uno de estos guerreros. Abrid la puerta, ordenó, y la tierra abrió las puertas con estrépito, dejando entrar la luz, la sangre y la muerte y el tiempo, y resbaló. Ya había ocurrido antes, pero esta era la primera ocasión en que Arcades se recordase cómo ocurría y notara. 5000 se había convirtieron en 500, rodeados en el medio del campo de batalla por una multitud aullante de monstruos con forma de hombres y mujeres que se convertían en bestias. Todos son demonios y tal palabra arcaica, curiosa. Y sin embargo, la sentía Acta. En un segundo, 500 se convirtieron en 50, por lo que solo Arcades y sus hermanos legionarios quedaron. ¿No se supone que sería uno de los últimos? Aparte del anfitrión cruzado, la última notificación del resto de la legión de Guilliman era que estaban en Kalt. La incongruencia de sus desconocidos hermanos de batalla, los rostros sin nombres, los guerreros privados de la diversidad o de la personalidad, apenas afectó a Arcades en esos momentos finales. El hedor de la carne quemada asaltó su nariz, incluso a través de la rejilla de su casco, mientras con el poder de la espada se deslizó por el pecho de un traidor y un segundo golpe le cortó la cabeza por el cuello. Un tercer bloqueó el empuje de otro atacante. Dentaduras revueltas se encontraron con adamantium sobrecalentado en un choque de metal roto. Una salva de su pistola Volter a quemarropa arrancó parte de la cara del berserker. Cayó y detrás de él se alzaba un ser arrancado del infierno. Parpadeaba incorpóreamente, revoloteando entre realidades, inexplicablemente rápido. Era furia destilada, formada de carne bestial. Tenía cuernos, y ladró con un grito resonante de condenación asegurada. Muy por encima del campo de batalla, una sombra creció sobre el escudo blindado y hermético que rodeaba la fortaleza del vacío. Moviéndose lentamente, se deslizó con la facilidad de un depredador por el lienzo del espacio, eclipsando toda nebulosa. La bestia en presencia de Arcades se fue alentada por la presencia de la gran nave y la desesperación reprimida del ultramarine que le miraba y reconocía la forma de su muerte. Cuando las primeras baterías de cañones del espíritu vengativo abrieron fuego, aparecieron soles en miniatura contra la ampolla atmosférica que envolvía la fortaleza asteroide. Arcades todavía se atrevía a creer que podían resistir. Su espada de energía se reunió con la infernal alabarda, lanzando una lluvia de chispas negras en el aire mientras Arcades rechazaba a la bestia. Falló un segundo golpe y sintió un agonizante calor apoderarse de su cuerpo. Riéndose, la bestia le miró y le pidió a su enemigo que hiciera lo mismo. Aliento sulfuroso se apoderó de Arcades en una niebla ardiente mientras la alegría del demonio aumentaba. Sobresaliendo del pecho de Ultramarine, a medio metro de profundidad, estaba la alabarda infernal. La luz estaba muriendo en los ojos de Arcades, el anillo de cobalto que había forjado a su alrededor con 50 hermanos de batalla casi roto, al igual que otra luz nacía por encima. Abriendo sus formidables armas de proa, el espíritu vengativo solo tenía que hablar por última vez antes de abrumar a los escudos alrededor de la fortaleza asteroide. Fuego nucleónico se precipitó del cielo para reunirse con él, bañando su mundo en blanco diáfano cuando Arcades se cerró los ojos y solo para despertar de nuevo, ahogándose en la oscuridad. Notaba el sabor metálico de la sangre en la boca y no podía moverse. Después de unos segundos, Arcades se dio cuenta de que era porque estaba atado a una camilla. La conciencia tardó en llegar. Su cabeza le picaba, como si un enjambre de insectos hubiera enloquecido dentro de su cráneo, y su cuerpo estaba en carne viva y suavizante. A juzgar por las paredes sólidas, que solo ahora se resolvían mientras se ajustaba a la oscuridad, se encontró recluido en una especie de celda. De espaldas, como si estuviera en reposo, era difícil de discernir mucho más. El instinto le sugirió que no estaba solo, y gritó. ¿Dónde estoy? Por el rabillo del ojo se dio cuenta de una presencia detrás de él, era nebulosa, como si de alguna manera estuviese velada. La presencia detrás de él no respondió. En cambio, un portal elíptico de luz apareció, solo visible si agachaba la cara. Dos figuras, poco más que siluetas, estaban dentro de sus confines. ¿Quién es usted? ¿Cuál es el propósito de mi encarcelamiento? Había sido tomado prisionero. De algún modo había sobrevivido al fuego nucleónico. Uno de los observadores era masivo. 2 veces más alto que Arcades, arrojaba una inmensa sombra, negro sobre negro, encerrado en descomunal armadura que emanaba fuerza.
Horus y Arcades no pudo reprimir una mueca o gruñido en su voz. Mátame ahora, marioneta del infierno, y ahórrame tiempo. Fue la otra figura, mucho más ligera, más pequeña y vestida con ropas largas, la que contestó. Estás a salvo, hermano Arcades, se dijo, con un tono culto y señorial. Entonces suélteme. El gigante acorazado salió del portal elíptico, desapareciendo en algún lugar del fondo donde Arcades no podía verlo. No puedo. Soy un capitán de los ultramarines, y si yo no soy un prisionero de guerra de bordo de esta nave, tendrá que dejarme ir. No estás en una nave, ultramarine. Entonces, ¿dónde? Eso no es importante. Lo importante es que usted está a punto de pasar la prueba y volver al servicio activo. El rostro de Arcades se contorsionó en una expresión de incredulidad. Ya lo he hecho, al mando de una fortaleza en el marco del arrecife ardente. Solo estaba ahí. Sus pensamientos se fueron nublando, difíciles de entender y retener. ¿Estás seguro? ¿Es ahí donde has estado todo este tiempo? Preguntó la figura con túnica. La incredulidad se convirtió en ira. ¿Qué está pasando? Tiró de las restricciones mantenerlo en posición supina. ¿Y por qué estoy atado? Morí. Solo en tu mente, y las restricciones son para tu propia protección. Pero ¿cómo pudiste ir? Y como una linterna se había incendiado en su cabeza, una fea verdad fue revelada. Yo no soy el único aquí. Hay un psíquico conmigo, uno de los nuestros. ¿Uno de los nuestros? La figura parecía no reconocer el disgusto en la voz de Arcades. Un bibliotecario afirmó rotundamente, con un ribete de consternación en su tono. La pesca de arrastre a través de mis recuerdos, implantando escenarios y como si no podría haber enturbiado mis pensamientos, forzado imágenes en mi psique y hacerlos parecer real. ¿Qué hay del edicto de Nicea, la voluntad del emperador? Preguntó. Las cosas han cambiado. La necesidad nos obliga a compromisos y decisiones difíciles. Tenemos que estar seguros. Espero que tú puedas entender esto. A Arcades le resultaba difícil dominar su ira e indignación. ¿Seguros de qué? De su capacidad de hacer sacrificios, funcionar bajo presión y hacer todo lo necesario para lograr su misión, incluso si eso significaba perder la batalla y su vida. Has estado ausente de la primera línea durante muchos años. Incluso en Bastión no eras más que un guardaespaldas. Bastión y Ekatan murió allí. El rostro del salamandra al caer en el fuego todavía me persigue. La figura con túnica continuó. El entrenamiento tenía que ser duro con el fin de probar tu suficiencia. ¿Es por eso que estoy sangrando? Preguntó Arcades. ¿Y atado a esta silla? Los escenarios provocados por los bibliotecarios son potentes, tienen que parecer reales. Un efecto secundario es que pueden, y a menudo lo hacen, manifestarse los efectos físicos, similares a los experimentados mentalmente. No hay nada aquí que nos sirva a los objetivos mayores del imperio. Entonces, ¿por qué te escondes en las sombras? La oscuridad ayuda al proceso. Además, no importaría si yo no estuviera. ¿Y el ataque? Todavía no ha comenzado, pero la flota del Señor de la Guerra podría surgir de la disformidad en cualquier momento. Debemos estar preparados, así que no había tiempo para la formación sin fin. Utilizar a los bibliotecarios nos proporciona respuestas convenientes. El ceño fruncido en el rostro de Arcades se sugería que no estaba de acuerdo, pero se encontró con que no podía mantener su ira. La inconsciencia se arrastraba por el borde de su visión una vez más, como una sensación de ingravidez. Lo siento, dijo la figura vestida con auténtico pesar. ¿Por qué? Respondió un Arcades atontado. Por lo que tengo que hacer. Arcades se desmayó en la silla, con los ojos parpadeantes mientras regresaba a la irrealidad. La figura con túnica asintió al bibliotecario de pie detrás del dormido ultramarine. El psíquico tenía la mano suspendida sobre la cabeza de Arcades. Un halo de chisporroteo psíquico jugaba sobre la capucha psíquica que llevaba. Gracias, hermano Humogen. Señor Sigilita. Mientras se retiraba de nuevo en la cámara de observación, Malcador cruzó la mirada acerada del gigante blindado. ¿Se limpiará su mente? Preguntó el guerrero. Engranajes pesados sonaban a través del metal y la forma de rombo magneto ascensor comenzó a subir el carril en una placa antigravitatoria. Lentamente, se elevó más y la celda comenzó a disminuir revelando una segunda celda junto a ella, y luego una tercera, cuarta y voy a verle personalmente, respondió el sigilita. Debería estar sonriendo, pretoriano. Arcades será un comandante perfecto en el arrecife ardente. Una imagen hololítica dominó gran parte de la cámara a la que el guerrero gigante ahora se acercaba y miró.
Con resolución granulada, describía el orbe girando lentamente de Terra y los miles de asteroides defensa que ahora lo rodeaban. Aún así rugió el guerrero, sigue sin ser suficiente. Malcador suspiró. No, no lo hará. En todos los escenarios proyectados, Horus rompe el arrecife. Hizo una pausa antes de preguntar. ¿Estás dispuesto a aprobar el capitán Arcades? El guerrero exhaló un suspiro largo y triste. Ejecutar de nuevo, dijo, volviéndose de la holopantalla. Ejecutar a todos de nuevo. El magneto ascensor seguía subiendo. Cientos de cámaras fueron reveladas, los sujetos bajo trance psíquico, cada una presidida por un bibliotecario de diversas legiones enviadas a Terra por el capitán Garro y sus secuaces. Malcador podía sentir la mente de todos y cada uno, escuchar eco psíquico de batallas distantes en sus pensamientos. Había soñado con el asalto a Terra muchas veces. Y en toda visión sonámbula que había tenido nunca terminaba bien. Como órdenes, Lord Orm. Arcade se despertó y se encontró la sangre corría por el lado de su cara. Estaba herido, una herida en la cabeza, pero no podía recordar ninguna batalla en la que hubiese recibido alguna. Una fortaleza le rodeaba por todas partes, y el estruendo de los emplazamientos de cañones en las paredes lo sacó de la inconsciencia. Empujando a sus pies, vio a un hermano de batalla que no conocía. Teniente, dijo, reconociendo marcas rango del azul de ultramar, ínfieme.